Tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a aprender a cómo citar en formato Zappa. Para lograr esto, primero debemos aprender a diferenciar entre lo que es una cita narrativa y lo que es una cita parentética. En la cita narrativa se da un mayor énfasis en el autor. Para esto, debemos usar frases que nos ayuden a citarlo. Por ejemplo, En, en lo que voy a mencionar se va a notar eso. Quintero 2020 plantea que la palabra plantea que es el uso de estas frases de citación. En la cita narrativa se debe incluir la redacción de esta cita en el párrafo y la fecha se va a poner entre paréntesis. En la cita parentética, aquí no se da un énfasis mayor en el autor, más se da un énfasis en el texto, lo cual implica de que no va a haber un uso de frases de citación. En la cita parentética solo se va a mencionar los datos del autor y la fecha. Estas van a aparecer entre paréntesis, generalmente al final del texto que se vaya a citar. Por ejemplo, la citación sería Quintero 2020, ambos datos entre paréntesis. Ahora que tenemos claro esto, vamos a ver lo que es una cita textual. Una cita textual se utiliza para dar los créditos a la fuente de donde hayamos tomado un concepto, información o algo que se relaciona a eso. La cita textual se divide en dos: la cita corta y la cita larga. Ahora vamos a hablar sobre la cita corta. La cita corta posee menos de 40 palabras. Esta debe estar integrada en el párrafo, ya que posee pocas palabras, es corto. Debe estar entre comillas, sin cursiva, y se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. La cita corta se divide en dos: narrativa y parentética. En este ejemplo narrativo vemos cómo el autor se menciona al inicio, después sigue el año y al finalizar la página donde se ha extraído este fragmento y el punto al final. En la parentética, ambos datos se ponen al final sin un punto. Ahora vamos a ver lo que es una cita larga. Una cita larga posee más de 40 palabras. Por ende, necesita un párrafo entero para poder poner allí la cita. También, para poder diferenciar de una cita corta, es que se va a utilizar la sangría izquierda aplicada al párrafo de 1.27 centímetros. No va a llevar comillas, ya que con esta sangría se va a diferenciar de que es una cita larga. También se puede diferenciar por el no uso de un punto al finalizar la cita. En la cita narrativa vemos en el ejemplo que el autor se menciona, también el año, y al finalizar va la página donde se extrayó esto. Pero como menciona, no lleva un punto. En la parentética se menciona al inicio el texto y al finalizar se menciona los datos entre paréntesis. Para la cita de parafraseo, como el parafraseo mismo indica, el parafraseo es tomar una idea de un autor o de una fuente y describirlo en nuestras propias palabras. El parafraseo también se divide en los dos tipos de citas: cita narrativa y cita parentética. En la cita narrativa, el nombre del autor o de los autores van a ir al inicio, después el año entre paréntesis. Aquí no va a ser necesario mencionar la página de donde se haya sacado este fragmento. Y en el parentético los datos van a ir al final, como todos los parentéticos. Ahora vamos a ver las reglas según el número de autores para citar. Cuando se trata de un autor, en la cita narrativa se pone el nombre del autor y la fecha entre paréntesis. Cuando para una cita parentética ambos datos van entre paréntesis. Para dos autores, se mencionan ambos autores en una cita narrativa y la fecha va entre paréntesis.
En la citación parentética de dos autores, nombran los apellidos de ambos autores y la fecha también, y ambos datos van entre paréntesis. Para tres o más autores, primero se menciona el apellido del autor más importante y los posteriores se resumen a agregar et al, y como siempre la fecha va entre paréntesis. En la citación parentética de tres o más autores, igual que la anterior, solo que los datos van entre paréntesis. Para un autor corporativo con abreviación, la primera cita siempre debe definirse primero lo que es la abreviación, o sea, nombrar a la organización o este autor corporativo. Como en el ejemplo vemos la Organización Mundial de la Salud, y en las siguientes citas ya se va a poder usar solo las siglas. En la citación parentética es lo mismo, solo que se va a agregar los paréntesis y la OMS de lo que antes estaba en paréntesis, ahora se va a poner entre corchetes. Para un autor corporativo sin abreviación, se coloca todos los datos de este autor corporativo, por ejemplo, esta universidad. De igual forma que las citas parentéticas, ambos datos van entre paréntesis. Ahora, muchas gracias por atender a mi explicación y muchas gracias.